Capítulo 11. Por los clavos de Cristo, nunca vi tantas personas enfurruñadas, comentó Walter, mientras entraba lentamente en el nuevo campamento, pasada 1 hora del amanecer. ¿Acaso todas las rameras se fueron anoche, Eric? Con lo que nos cobran por una noche. Resopló Eric. Difícilmente. ¿Qué pasa, pues, con los hombres de Rodwell? Mejor ni lo preguntes. Walter frunció el ceño, aunque sonriente, al ver que Eric meneaba la cabeza, pero algo lo distrajo. ¡Cuidado! Gritó a quienes lo rodeaban. Ella ha visto a su dueño. Un destello pardo corrió a través del campamento y salió sobre el corcel de Ranulf. El enorme caballo ni siquiera resopló, pues ya estaba habituado a su presencia, pero los otros caballos se alzaron de manos y tiraron las riendas. Hicieron falta unos momentos para dominarlos. Las maldiciones volaron por doquier, pero al fin Ranulf sonreía, de modo que nadie levantó la voz, y la bestezuela, causante de la conmoción, no tenía conciencia de que ocurría nada. Se había instalado ya en su sitio favorito, sobre el ancho hombro de Ranulf, medio envuelta a su cuello. ¿Qué decías, Eric? Preguntó el jefe, a la derecha de Eric. Yo decía yo algo, creo que... Decías algo sobre los hombres de Dodwell. sí, algo sí. Eric se sintió irritado por el hecho de que le hubieran sorprendido fastidiando a Walter. Ni el uno ni el otro habían caído en la cuenta de que Ranulf estaba escuchando. Bueno, tal vez deberíais hablar con su maestro de armas. Difícilmente me lo creeríais. Adelante, cuéntamelo. Con aquel tono no se discutía. Bueno, tal y como entiendo la cuestión, si nos hubiéramos demorado un día en apresar a la dama, bueno, eso, habríamos tenido que combatir con los hombres de Dotwell y con los de ella, por añadidura. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Bueno, mañana concluye el año de servicio que le deben a Rodwell. ¿Y bien? Bueno, ellos no tenían intención de volver con él. Si hubieran estado en Cleveland, habrían ofrecido sus servicios a la señora y, bueno, ya sabe lo demás. Revelándole nuestros planes, exclamó Walter, un tanto indignado. Sí, al parecer odian a Rothwell, pero como éste les pagó por adelantado no podían dejar de servirle. Hasta que terminó el periodo de servicio le fueron leales. Walter silbó por lo bajo. Es increíble, ¿sabes? Unas pocas horas han representado una diferencia entre el éxito y el fracaso, solo porque esos mercenarios respetaron su contrato al pie de la letra. Eso es llevar un poco lejos la lealtad mal merecida, sobre todo considerando que la dama les habría estado eternamente agradecida si se le hubiera unido a ellos antes que nosotros. Sin duda, no lo ignorarían. Eric asintió. Ahí tienes el motivo de tantas caras agrias esta mañana. ¿Fue el maestro Scott quien te lo contó? Preguntó Ranulf. Bueno, sí, él me lo contó. ¿Crees que él sería capaz de ofrecerse a la señora? Eric me dio la cabeza. Como ahora la tenéis en vuestro poder, ya no está en situación de contratar a nadie. Ellos nos superan con 14 hombres y nosotros contamos con 4 caballeros para compensar la diferencia. Pueden ser estúpidos, pero no tanto. ¿Quieren trabajar para nosotros? Preguntó Walter. Sí, y de buen grado. Así pues, Eric, dime, ¿por qué deseaban ponerse al servicio de la dama? Se extrañó Ranulf. Eric rió entre dientes. Por venganza. Odian tanto a Rodwell que no quieren ver en sus manos a esa rica fortuna. Pero como han perdido la oportunidad y lo saben, ahora quieren ocuparse de sí mismos. Ranulf gruñó, satisfecho por el momento. De cualquier modo, sostendría una conversación personal con ese maestro de armas. Tenía que quitarse algunas dudas. Forencross no es tan grande para emplearlos a todos, además de mis propios hombres, y aun si quisiera, soy su propietario.
Tal vez pueda contratar a 20. Decida al maestro Scott que ya llegaremos a un acuerdo. Que venga a hablar conmigo esta noche. Después de que montemos el campamento, habrá un momento de conversación. Ahora, tenemos que liberar a esa dama. Tendré que escuchar sus gritos y sus reclamos mientras me dure la paciencia. Pero es necesario. Dentro de una hora continuaremos la marcha. Ah, bueno, está bien, pero la señora no pasará mucho rato sin mordaza, Predijo Eric, mientras Ranulf se dirigía hacia la carreta de provisiones. Tal vez, dijo Walter pensativo, pero tú no pasaste tanto tiempo con ella como nosotros. ¿No viste la facilidad con que esa mujer asume el mando de todo? Al fin y al cabo, hace tiempo que está librada de sus propios recursos. Lleva casi 2 años sin que ningún hombre tenga autoridad sobre ella. Si Ranulf se ve obligado a negociar, probablemente será él quien caiga en gritos y reclamos. lo hará de un modo u otro, cualquiera que sea la reacción de la dama. Rió Eric. De algún modo, Reina se les había compuesto para dormir durante el resto de la noche. Si no podía moverse ni ver nada que le permitiera fugarse, no le quedaba otra cosa que dormir, sobre todo porque estaba aún bastante agotada por aquella jornada, una de las más horribles de su vida. Puesto que la gruesa manta y los gruesos sacos amortiguaban los tumbos de la carreta, el trayecto no fue tan incómodo como para mantenerla despierta. Ni siquiera despertó cuando retiraron su cubierta de sacos. Pero cualquiera se espabila cuando se siente bruscamente levantado, por profundo que haya sido el sueño. La llevaba un par de fuertes brazos, pero no supo de quién pertenecían. No había logrado distinguir una sola palabra, aunque la rodeaban numerosos ruidos que sonaban difusos y lejanos entre los gruesos sacos. ¿Irían ya a presentarla a ese tal Rothwell? Al menos se dignarían a desenvolverla. Se sintió depositada en el suelo y alguien la desenrolló lateralmente, tirando de la manta. Y Reina rodó un par de metros. Quedó boca abajo con la nariz enterrada en la espesa hierba, cuyo fuerte aroma estuvo a punto de sofocarla. Bueno, ¿qué otra cosa cabía esperar? Fez Hugh había dicho que no le importaba presentarla a Rothwell desnuda. Hacerla rodar de ese modo, casi sin ropas, no era mucho menos. Pero cuando logró ponerse de lado y usar las muñecas atadas y un codo para incorporarse, descubrió que solo estaban allí el gigante y su escudero más joven. Se encontró en el interior de una tienda, no muy grande y ya casi vacía, aunque en uno o dos sitios se veía la hierba aplanada, como si algún objeto hubiera sido retirado de allí poco antes. Era el campamento de Fisyug, desde luego, pero ¿dónde estaba el resto de sus hombres? La luz que se filtraba por la tela revelaba que era de mañana. Reina supuso que no pasaría mucho tiempo allí. Lanzo, el muchacho, estaba de pie junto al gigante, bastante sobresaltado, como si ese trato brusco aplicado a una dama lo cogiera por sorpresa. Tenía una brazada de ropas y un taburete. Por fin se acordó de él y lo puso en el suelo. Su amo permanecía de cuclillas, probablemente para no verse obligado a agachar la espalda de aquella tienda demasiado baja para su estatura. No parecía más cordial que de costumbre, fruncidas las cejas doradas, los labios tensos sobre los dientes apretados. Por lo visto, había preferido mantenerse lejos de ella, aunque por algún motivo se sentía obligado a tratarla personalmente. Aquello era como para demostrar que la primera hipótesis era la acertada. Él se levantó para acercarse, pero no pudo erguir la espalda. Volvió a ponerse de cuclillas y tendió las manos hacia las muñecas atadas que ella mantenía en el regazo. Ocúpate de sus pies, Lanzo, ordenó sin mirar al muchacho. No podemos estarnos aquí todo el día. No le había dicho una palabra, no la había mirado, y tampoco lo hacía ahora. Mantenía la vista clavada en el nudo que intentaba desatar. Lanzo se había arrodillado junto a sus piernas. Ella le acercó los pies, sin esperar a que se lo pidiera.
Por desgracia, eso le había hecho perder el equilibrio y un hombro se inclinó por debajo del otro, haciendo que la floja tela de su camisa se torciera, deslizándose hasta la mitad del brazo. El frío del aire contra la piel desnuda la hizo ruborizar. No se habría horrorizado tanto de haber estado completamente desnuda, pues eso habría sido intencional, ideado para humillarla y ponerla en desventaja. Ese accidente era mucho más bochornoso, pues no debería haber ocurrido en absoluto, aunque nadie había reparado todavía en él. Pero cuando trató de levantar las manos para volver a poner la tela en su hombro, antes de que la situación fuera advertida, aquel estúpido gigante se negó a soltarle las muñecas. Probablemente pensaba que ella trataba de resistirse a sus esfuerzos por liberarla, aunque ello resultara imposible por encontrar un motivo para tal actitud. Le bastó una mirada de soslayo para comprobar que el muchacho era más observador. Estaba paralizado con los ojos enormes y la boca abierta mirándola fijamente. Reina se dijo que era solo un niño, aunque su rubor se acentuó. Lo que deseaba evitar eran los ojos del gigante. Sin embargo, enderezar el hombro no fue solución. Solo logró descubrir otro poco de piel. Desesperada, intentó levantar otra vez las manos, solo para que el horror se descubriera, por fin. Fitzhugh levantó la mirada, lleno de irritación, pero no más allá del pecho desnudo que tenía ante sus ojos. Reina gruñó bajo la mordaza, pero nadie pareció enterarse. Fitzhugh, en la sorpresa, apretaba aún más los nudos de las muñecas, aunque sus dedos permanecían inmóviles. La joven seguía sin poder levantar las manos y él se limitaba a mirarle el pecho con tanta fijeza como el muchacho, como si nunca hubieran visto nada parecido. Reina ni siquiera podía tratar de levantarse para volverle la espalda. Aunque el hombre le hubiera soltado las muñecas, al incorporarse de rodillas no habría hecho sino plantearle el busto un poco más cerca de la cara. Tal vez eso lo arrancara de su estado hipnótico, pero ella prefirió no intentarlo. Algunos hombres interpretaban ese tipo de cosas como una insinuación, y si aquel pensaba algo así... Por fin, Lanzo acudió a su rescate, aunque pareció sufrir al hacerlo. El color le había subido a las mejillas, furioso al comprender de que la dama no podía corregir por sí misma el problema. Tendió una mano vacilante con el pulgar y el índice extendidos, temblorosos. Con cuidado, como si pudiera morir por el mero contacto con aquella piel, cogió la tela y volvió a ponerla en el hombro. El escote de la camisa se atascó en el pezón, arrugándolo antes de cubrirlo, pero solo tuvo importancia para el hombre, que seguía con la vista clavada en él. Para Reina fue un alivio volverse a ver más o menos presentable. Ni siquiera aquellos ojos violáceos que se cruzaron con los suyos por un brevísimo segundo antes de volver sus muñecas pudieron alterarla otra vez. El daño estaba hecho. Era mejor olvidarlo, tal como él parecía dispuesto a hacerlo. Pero, ¿qué había sido del ceño enojado durante el breve momento en que levantó la vista? Si Ranulph Hugh era puesto cuando estaba enfadado, en estado de asombro resultaba irresistible. Era preferible el ceño fruncido. Costaba respirar cuando ese hombre era apenas apuesto, aunque el porqué no estuviera claro, y como desatarla estaba resultando difícil, el ceño regresó. Finalmente sacó la daga, aunque quedaba poco espacio entre sus muñecas, cortó los nudos sin pérdida de tiempo. Un roce a sus pies y su mejilla y el resto de las ataduras cayó también. ¿Por qué no lo hizo así desde el principio?, pensó Reina. De ese modo se habría ahorrado aquel bochornoso incidente, aunque tenía todo el derecho de protestar a gritos por lo que le había hecho. De momento solo deseaba que él se fuera. Pero él no se fue. Acercó el banquillo y se sentó frente a ella. El que no le ofrecía asiento a la dama era lógico. Después de todo, aquel hombre era un caballero menos caballeresco que Reina había conocido. Si pensaba que ella permanecería sentada en aquella humillante posición a sus pies, estaba loco. Por un momento no le prestó atención. Escupió los trapos que tenía en la boca y flexionó la mandíbula para aliviar la rigidez.
Se tomó su tiempo para frotarse las muñecas, luego se levantó con lentitud, con tanta dignidad como pudo, considerando que su cabellera era una masa enredada y que la camisa sólo le cubría hasta las rodillas. Caminó hasta el sitio donde él había arrojado el cubrecama, a un solo costado de la tienda, y se envolvió en él como un manto. Solo entonces se dignó a enfrentarse a su captor. Muy bien, señor caballero, comenzó con voz engañosamente agradable. Si tenéis algo más que decirme, os agradeceré que lo hagáis de inmediato. No podré soportar vuestra presencia por mucho más tiempo. Eso lo hirió lo bastante como para hacerlo incorporar como un rayo, olvidando que no tenía espacio suficiente en la tienda. Reina estuvo a punto de echarse a reír ante la expresión al golpearse la cabeza arriba, sacudiendo tanto la tienda que la puso en peligro de caer. Se vio obligado a sentarse otra vez, con lo que su enfado no dejó de ser intermitente, pero menos que si hubiera estado erguida ante ella. Veo, caballero, que ambos sentimos lo mismo, dijo Reina, antes de que él pudiera abrir la boca. De ese modo le acalló el trueno e hizo que la expresión se le oscureciera aún más. Por lo menos tenemos eso en común. Bien, si tenéis una lengua que sepa decir algo aparte más de mentiras, utilizadla bien, y de una vez. Vio que él empleaba todo su dominio para permanecer sentado, pero al menos recuperó el uso de su voz. Una vez más, la dirigió a Lanzo. Amordázala. Reina se puso rígida y giró hacia el inofensivo jovencito antes de que pudiera dar un paso hacia adelante. Ponme una mano encima, niño, y te daré tal coscorrón que en las orejas oirás campanas durante semanas. Si él es demasiado cobarde para escuchar lo que voy a decirle, que me amordace él, personalmente. Lo hace con tanta suavidad. Y sus ojos ceruelos parecieron aclararse aún más al posarse sobre el caballero, desafiándolo. ¿Cobarde, señora? Poco me importa lo que penséis de mí. Pero malgastáis el tiempo. Sí, le interrumpió ella con una mueca burlona. A un caballero vulgar no le importaría. Y vuestros modales indican que eso sois. Ah, habéis acertado, gruñó él. Resultaba desazonador que un pretendido insulto se convirtiera en verdad. Tal vez estaba abusando de su suerte al provocarle deliberadamente. En aquellos momentos, él parecía a punto de estallar. Su cuerpo estaba tenso, como si le resultara difícil no estrangularla. Bien, al menos había puesto en claro su opinión y su desdén. Era mejor prestar oídos a lo que él tuviera para decir. "Ah, bien", dijo, con un suspiro. No perdamos más el tiempo para poder separarnos cuanto antes. Pero no pudo dejar de añadir. ¿Qué habéis logrado con vuestra hipocresía? Habláis mucho de mentiras e hipocresías, señora, pero fuisteis vos la que me abrió las puertas. Porque fingisteis venir en mi auxilio. Y yo os auxilié, ¿sí? Lo que no hice fue masacrar al resto de vuestra gente para sacaros de Cleedon, lo cual habría podido hacer con mayor facilidad. Si vuestra dignidad malentendida vale más que esas vidas, decidlo. Aquello la desarmó sin más. Ella sabía muy bien que para capturarla, de otra manera, habría sido menester dejar atrás incontables cadáveres. Eso no borra el hecho de que no teníais derecho alguno de secuestrarme, dijo, en un tono más sereno, aunque no menos amargo. No veníais en nombre de mi señor, como asegurasteis. En eso os equivocabais, señora. Era un placer decírselo. Lord Rodwell es vuestro señor por ser vuestro prometido, y yo actúo en nombre de él. En efecto, tiene derecho de capturaros y obligaros a respetar vuestro compromiso matrimonial. No me importa si descartarlo fue idea vuestra o de Shefford. Él no quiere hacerse a un lado. Reina le escuchó con mucha calma y después le confundió con una sonrisa. Si creéis esa tontería, habéis sido engañado. Mi prometido murió hace 2 años,
justo antes de que mi padre partiera a la Tierra Santa. Como no tuvo tiempo de acordar otra alianza, me encargó ocuparme personalmente del asunto. A través de la correspondencia aprobó a dos de los candidatos que le propuse. Con uno de ellos debía casarme en el curso de una semana. ¿Ah, sí? ¿Y con quién? Si tengo la posibilidad de saberlo. Eso no os concierne, pero os aseguro que ese Rothwell al que mencionáis no es ni uno de ellos. Ni siquiera lo he oído nombrar. Si él dice que tiene un contrato matrimonial, miente. O quizás os mentís vos. Reina alzó bruscamente el mentón. Tengo las cartas de mi padre para demostrar lo que digo. Mostrádmelas, pues. ¡Ah, qué idiota! Susurró ella exasperada. Esas cartas están en Cleveland. Eso desearíais hacerme creer, pero idiota sería si creyera en la palabra de una dama. Bufó él. Y Reina entornó los ojos ante el insulto. ¿Aún pensáis llevarme a vuestro señor? No quisiera hacerlo, pero por 500.000 marcos os llevaré con él, decididamente. Lo que quiero saber es por qué no me facilitó tanto la misión. ¿Por qué estabais tan mal protegida? A Reina aún le daba vueltas la cabeza por la irrisoria suma ofrecida para arruinarle la vida, en cuanto a que él pretendía respuestas a sus preguntas. ¡Iros al demonio, Fisiug! Estoy harta de hablar con alguien tan irrazonablemente testarudo. Más aún, estoy harta de vuestra presencia. Y entonces, sin advertirlo, se levantó y emprendió la huida. No fue difícil, puesto que no había nadie para interponerse en su camino entre ella y la entrada de la tienda. Al salir se encontró en medio del campamento, pero eso le detuvo solo un instante. El rugido atronador que se oía a su espalda fue incentivo suficiente para acelerar el paso. Corrió en línea recta hacia el caballo más próximo, elevando una palabra de agradecimiento por el hecho de que se tratara de un caballo castrado y no de un animal de combate. Por añadidura, estaba ensillado. Los hombres que holgazaneaban a su alrededor bajo los árboles y frente a las fogatas se limitaron a mirarla boquiabiertos, demasiado sorprendidos como para actuar. Lo estaba haciendo muy bien, considerando de que no había planeado esa huida. Ahora que estaba junto con el caballo, hasta empezaba a pensar que se saldría con la suya. Tuvo que soltar el cubrecama para subir a la silla de montar, pero valía la pena ese pequeño sacrificio. El caballo no era tan alto. Una vez que pudo poner el pie en el estribo, se las compuso para elevarse. Pero allí comenzaron los problemas, el menor de los cuales era que la camisa se le subía hasta la mitad del muslo al montar las horcadas. Al caballo no le gustó aquel peso ligero en el lomo y se dio prisa por hacérselo saber. Pero ese tampoco era el peor de sus problemas, pues no carecía de experiencia con animales. La mayor dificultad consistía en que, por entonces, todos los hombres del campamento estaban a su alrededor bien conscientes de lo que ella estaba a punto de hacer. Una sólida muralla de cuerpos bloqueaba las tres direcciones por las cuales debía galopar. Si deseaba alejarse del enfurecido caballero y estaba demasiado cerca, no podría tomar velocidad suficiente para franquear la barrera. La única salida era regresar por donde había venido, cruzando por el centro del campamento mientras pudiera avanzar y ganar velocidad como para derribar a quien intentara detenerla. Aún cabía una posibilidad. No perdió más tiempo en pensarlo. Hizo que el caballo girara en redondo y le clavó los talones desnudos. El animal desdeñoso no obedeció. Reina, furiosa, le golpeó con las riendas que sostenía en el puño. El animal salió disparado, con lo cual estuvo a punto de derribarla. Pero esa era la velocidad necesaria. Los pocos hombres que se atrevieron a cruzarse en su camino se arrojaron a un lado al ver que ella estaba dispuesta a arrollarlos. Por desgracia, cuando más se aproximaba al límite del campamento, más se aventuraban ellos. Tendían la mano hacia las riendas y se estrellaban contra las rodillas al fracasar, o trataban de asustar al caballo moviendo los brazos en ademanes grotescos. Uno logró aferrarse en su brazo, pero ella se lo desprendió de un giro brusco, y entonces vio a Walter de Breaut que venía hacia ella, más alto que los otros, en mejores condiciones para alzarla, gracias a su mayor estatura.
Ella viró para alzarse, solo para encontrarse frente a Fisyug, que estaba al otro lado. Demasiado tarde, demasiado tarde. A él le bastó alargar un brazo para arrancarle del caballo. El animal continuó su marcha sin jinete, y a ella le pareció haberse estrellado contra un muro de piedra. Creo que perdí, se dijo a sí misma. El aliento del impacto de aquel brazo en el vientre la hizo estremecer. El brazo continuó estrujándola para fijarla a su costado, cosa que no le facilitó el recobrar la respiración, pero una vez logró llenar los pulmones de aire, dejó escapar un chillido de indignación y furia. Por haber sido detenida y por ser llevada a la tienda de ese modo, sin que se le permitiera caminar. ¡Desvergonzado! ¡Suéltame! ¡Engendro de los demonios! ¡Dejadme! La frase terminó en una exhalación de aire, pues el círculo de hierro que le rodeaba la cintura volvió a ceñirse. Ella se debatió pateando y golpeando el brazo y el hombro que tenía a su alcance. Fisyug parecía no darse cuenta. Continuaba caminando, con ella casi montada a su cadera y los pies muy lejos del suelo. Cuando la puso de pie, por fin, fue frente a la entrada de la tienda. Solo entonces Reina pudo mirarle la cara. Aquel hombre era toda una tormenta. Causáis más dificultades de lo que justifica vuestro precio, señora. Si no hubiera dicho eso, la joven habría podido sentir miedo, pues su semblante era terrible, pero aquellas palabras la hirieron en lo más hondo de su espíritu. Además, si él llegaba a golpearle con uno de sus garrotes que apretaba a manera de puño, no quedaría con vida y no tendría que preocuparse por nada más. No, es ahí donde os mostráis estúpido, Fisyug, dijo con desprecio. Lo que valgo es bien sabido. Junto a mi precio, vuestros dinerillos de Judas son una insignificancia. Clinton recibe una suma 4 veces mayor en un solo año. Vuestro amigo Rodwell lo sabe, aunque vos lo ignoréis. ¿Cuánto reirá por haber pagado tan poco a cambio de una fortuna tan miserable? Y el poder que esto significa. Recibió un leve empellón en el hombro que la arrojó a espaldas al interior de la tienda. Tenéis 5 minutos para vestiros. Luego la tienda será desmontada. En 10 minutos partiremos. ¿Fue cuanto dijo? ¿O cuanto gritó? No hubo comentarios sobre lo que ella acababa de aclararle. Simplemente la orden de cambiarse antes de que la tienda fuera desmontada. ¡Qué maldito bestia era aquel hombre! Tanto en tamaño como en inteligencia. Habría podido pedir cualquier cosa y ella se lo habría dado, sin delegar nada, sin decir nada, solo para salir de aquel aprieto. Tenía en las manos un poder absoluto para negociar con ventaja, puesto que ella estaba a su merced, pero no se daba cuenta de ello. Solo veía los 500 marcos que cobraría de Ratuel, y por desgracia era lo único que Reina no podía ofrecerle, puesto que su padre había vaciado las arcas para la cruzada del rey Ricardo. Capítulo 12. Ranulf tenía la sensación de que, ese día, la marcha era más larga que nunca. Avanzaban a buen paso, no obstante la lentitud a que los obligaban los hombres de Rothwell, ninguno de los cuales montaba caballo, y las carretas de provisiones. Los 30 hombres de Ranulf, que ya llevaban 4 años a su lado, más en algunos casos, iban montados en animales que él había comprado tiempo atrás. No eran los mejores ni los más jóvenes que se podían conseguir en el mercado, tampoco tan caros como los caballos de combate que habían proporcionado a Searle y a Eric, al ser estos armados caballeros, pero bastaban para sus necesidades. Aquellos 30 caballos no le habían costado baratos. 4 meses de servicio a las órdenes de un criador del norte, acosado por ladrones escoceses. Pero el hecho de que todos sus hombres fueran montados le posibilitaba realizar trabajos en los cuales la velocidad era indispensable. Habitualmente, el tiempo pasado a caballo transcurría con celeridad para Ranulf. Lo empleaba para planear el trabajo que tuviera entre manos o el venidero, también en soñar con el futuro, con el momento en que lograra, por fin, su objetivo y tuviera su propio torreón.
ricos campos para mantenerlos y aldeanos de los cuales ocuparse. Había aprendido todo lo posible sobre cultivo y crianza de animales, además de leyes feudales, pues no contaba con la educación necesaria. Ranulf había pasado los 9 años de su vida con el herrero de la aldea, un hombre brutal que su abuelo había dado a su madre como esposo, al proclamar ésta que el hijo del señor había plantado simiente en su vientre. Como ella muriera un año después de nacido el niño, el herrero no hizo buen negocio. Solo obtuvo un bebé para criar, que de nada le serviría mientras no aprendiera el oficio. Eso ocurrió antes de lo debido, hecho que explicaba el exagerado desarrollo muscular de Ranulf a tierna edad. El ser hijo bastardo de un futuro señor no le facilitó la vida, por el contrario, se la hizo mucho más difícil, pues los jóvenes de la aldea lo rechazaban, el herrero lo hacía trabajar inhumanamente por resentimiento, y su padre, que solo tenía 16 años al nacer Ranulf, no se interesaba en absoluto por su destino. De vez en cuando aparecía su señoría el abuelo para inspeccionar su crecimiento, pero nunca le ofrecía una palabra bondadosa ni un gesto amable. A su padre solo le veía rara vez y desde lejos. Ni siquiera conoció a su padre hasta el día en que se le ordenó viajar a Montfort, donde se adistraría como caballero. Probablemente eso ocurrió porque, tras 5 años de matrimonio, su progenitor no había tenido hijos legítimos. Tenía otro bastardo al que ya había nombrado heredero en caso de que nunca tuviera uno de su esposa. Y así ocurrió. Su esposa resultó estéril y seguía con vida, pero por entonces Ranulf ignoraba todo eso. Durante muchos años pensó que se le estaba educando para heredar. Por eso nunca se quejó de la dureza con que lo distraban. También por eso sufrió un golpe tan duro al descubrir que su hermano bastardo lo heredaría todo. La educación que le brindaron en Montfort se redujo al uso de las armas, con un toque de cortesía caballeresca apenas suficiente, pues el propio Lord Montfort no se destacaba en ese aspecto, pero Ranulf fue armado caballero. En verdad, obtuvo sus espuelas en el campo de batalla cuando solo tenía 16 años, durante una de las guerras feudales de Montfort. Si continuó al servicio del noble por un año más, fue solo porque Walter, un año mayor que él, debía esperar ese tiempo para ser armado caballero, y ambos habían jurado buscar fortuna juntos. Si sus modales revelaban su origen vulgar, con ella declaraba era una parte consecuencia de su educación recibida allí también, pero también por decisión propia. La desconfianza que le inspiraban las damas tenía su actitud hacia ellas. Y era la necesidad de tratar con Lady Clayton lo que hacía interminable la jornada. En vez de distraerse con agradables pensamientos sobre el futuro, se veía acosado por el enfado, el desconcierto y el horror por los acontecimientos de la mañana. Más específicamente por lo que había sentido al ver a la dama a lomos de un caballo. Aquello no se parecía en nada a una verdadera dama, con aquella nube de rizos negros que le ondeaban sobre la espalda y los hombros, azotándole las caderas. La camisa demasiado corta se había cortado aún más dejando al descubierto unas piernas que habían debido ser flacas considerando lo estrecho de su cuerpo. Sin embargo, eran asombrosamente bien formadas y más largas de lo que él había imaginado. ¿O era acaso que se veía demasiado? Se mantenía sobre la montura con los hombros echados hacia atrás y la cabeza en lo alto, un porte aprendido desde la cuna, sin duda. Al galopar por el campamento le había parecido hermosa, aunque Ranulf sabía que no lo era. Lo más asombroso era que le había despertado la lascivia, una lascivia irrefrenable. Seguramente se debía al hecho de haberle visto un seno. No, no era solo eso. Ranulf había visto demasiados senos como para que a uno le calentara la sangre, solo por plantársela en la cara. Sin embargo, aquel globo blanco, como de luna, era diferente. Cabía en la mano, pero su forma perfecta no decaía en absoluto, a diferencia de lo que ocurría con las tetas de las más grandes. Y si algo lo hacía inigualable, era el rosado pezón, tan grande,
para un montículo tan pequeño y tan sensible. A Ranulf le había fascinado verlo arrugarse ante el roce de la tela. Después de aquellas piernas abiertas a los costados de la montura, bastaron para inflarle los sentidos. Sin embargo, aún no lograba comprender por qué. Aquella mujer era todo lo que él detestaba. Lo horrorizaba el solo hecho de que hubiera ocurrido. Pasó el día echado mirando a furtivas hacia la carreta en que ella viajaba. Solo quería asegurarse de que, completamente vestida, no quedaba en ella nada deseable. Así, cubierta de pies a cabeza, volvía a ser la misma dama remilgada y rígida, envuelta en su altanero orgullo y dispuesta a arrojarle veneno cada vez que sus miradas se cruzaban. Y esa era otra cosa que le agravaba su furia. ¿Por qué parecía imposible intimidar a esa pequeña arpía para que no le causara problemas? Había hecho lo posible, por cierto. Ante sus iras, los hombres más aguerridos temblaban como gelatina, pero ella no. Ella lo llenaba de insultos aunque estuviera al alcance de su mano. Nadie, nunca, nunca nadie se había atrevido hasta eso entonces. ¿Nos detendremos otra vez en la abadía, Ranulf? Preguntó Walter, acercando el caballo al de él. Está muy cerca. No con ese generalete entre nosotros. Claro que no. ¿Qué general? Ah, ella. Pero podemos dejarla en el campamento mientras nosotros... ¿Para que se apodere de otro caballo cuando no haya nadie que pueda impedírselo? No, no pienso perderla de vista ni de oído, aunque esto último me vuelve loco. Walter rió entre dientes, recordando lo que había escuchado antes de que Ranulf arrojara a la dama dentro de la tienda. Sabe expresarse bien con palabras, ¿sabes? Y eso que solo has oído una pequeña muestra. ¿Sabes a qué se refería cuando dijo que Rodwell robaba una fortuna? Asegura que él no tiene derecho alguno sobre ella, que no hay ningún compromiso, ni lo hubo nunca. Tú tenías dudas sobre la codicia de Rodwell, ¿no? No importa, replicó Ranulf, terco. No se nos paga para que decidamos quién tiene derecho y quién no. Pero, por los clavos de Cristo, Ranulf, ¿te has dado cuenta de que eso significa, si el viejo no tiene derecho sobre ella, ¿por qué entregársela? Está en tu poder. ¿Por qué no te la quedas? Ni se te ocurra repetir eso, bramó Ranulf, horrorizado. No quiero ninguna dama por esposa. A esa mucho menos. ¿Ni siquiera por Clito? Ranulf vaciló por una fracción de segundo. No, no aunque me ofreciera el reino entero. Cliton es igualmente de tentador. Bueno, Cliton es igualmente de tentador. ¿Por qué no? Apuntó Walter con una sonrisa. Solo obtuvo una negra mirada. Ranulf espolió a su caballo y se adelantó negándose a escuchar más. Pero la idea había echado raíces en la mente de Walter. Buscó con la vista a Scott, maestro de armas de Rodwell, y puso su caballo al paso junto a él. ¿Cómo averiguó vuestro señor la muerte de Roger de Champagny, maestro Scott? Bueno, posiblemente en la carta que recibió de su sobrino, el que fue a las cruzadas con el rey. Le oí mencionar el nombre de ese caballero tras la llegada del mensajero. Claro está. ¿Supisteis que estuviera comprometido con la reina de Champagny antes de eso? Ah, bueno, ese compromiso nunca existió. Solo le oí decir que la niña sería presa fácil, puesto que su gran señor aún estaba en Tierra Santa. ¿Y no os parece que deberíais haber mencionado esto antes? Exigió Walter, irritado. No había esperado obtener una confirmación exacta, sino solo más motivos de duda para ofrecer a Ranulf. El maestro Scott se encogió de hombros. Lo que hagan los varones no me concierne, pero no sé en qué habría cambiado eso las cosas. Si a vosotros se os ha pagado para que llevéis a la señora, pues... Ah, he aquí la cuestión. Si Ranulf no ha aceptado la paga. El maestro Scott se detuvo. En ese caso,
¿Por qué llevamos a una joven inocente como ella a un demonio como Lord Rodwell? Buena pregunta, replicó Walter, y se alejó para poner al caballo al paso junto a la carreta de provisiones donde la inocente joven padecía de tumbos en la marcha. Debido a su enojo, Ranulf se había negado a permitirle viajar a caballo. Se me ocurrió que os gustaría tener un poco de compañía. Ella le dedicó una fría mirada y apartó la vista. Puedo prescindir de los amigos de ese hombre. Gracias. Walter hizo una mueca, pero insistió. Realmente Ranulf no es fácil de tratar cuando no se le conoce muy bien. Pero no le comparéis con vuestro prometido, porque os parecerá ante él un santo. No me parece probable, de Breaut. Walter se encogió de hombros y no dijo más, pero siguió marchando junto a la carreta. Esperaba que la curiosidad femenina se impusiera, a menos que ella hubiera mentido al decir que no existía tal compromiso matrimonial. Claro que, aun así, sin compromiso, ella podía conocer a Rodwell y, por tanto, no necesitaba aclaraciones. En ese caso, Walter tendría que intentar un enfoque distinto para plantear su idea. Pero la treta había resultado. Ella lo miró de soslayo. Su expresión no era tan gélida, aunque no ofrecía tampoco cordialidad. ¿Conocéis a ese cuerpo que planea robarme mi herencia? Lo conozco, sí. Pero decidme una cosa, señora. Si él no es vuestro prometido, ¿con quién vais a casaros? Ella bajó la vista y tardó varios segundos en responder. Por un momento, Walter pensó que no lo haría. Por fin, lo que dijo fue distinto de lo que él esperaba. Bueno, aquí entre nos, no tengo ningún prometido. Ah, vaya. Eso significa que el conde Shefford planea manteneros como pupila suya, a vuestra edad. Eso es extraño. No, tengo su bendición para contraer matrimonio, y habría resuelto el problema en una semana si vos y vuestros amigos, bueno, eso, no os hubierais entrometido. Dominaba su enfado hasta el punto de que solo un poco de amargura se filtraba en sus palabras, pero Walter seguía sin comprender. ¿Cómo es posible eso? Si Shefford os envía a un esposo es porque ha firmado un contrato con vos. Por tanto, ese hombre es vuestro prometido. No, Lord Guy no me envía a nadie. Aunque ya no importa, mi padre, antes de morir, le dijo que él se había encargado de eso, aunque en verdad la cuestión no estaba resuelta. Walter frunció el ceño, pues aún no comprendía. Pero Shefford necesita saber el nombre del escogido para dar su bendición, así como para firmar un contrato para vos. Si es que, como decís, vuestro padre murió sin hacerlo. ¿Por qué aseguráis que no estabais comprometida y que, no obstante, pensabais casaros en el plazo de una semana? Reina detestaba admitir lo inconcebible, que su padre le había permitido firmar su propio contrato. Fesiug no se había molestado en analizar lo que ella le había dicho. ¿Y ahora era su amigo, el que podía dejar el asunto en paz? ¿Qué importa por qué ni cómo, Sir Walter? Solo importa que me llevéis a... Esperad, esperad, mi señora. Si no tenéis prometido, tampoco hay contrato. Y como Shefford no está aquí, ¿quién firmará por vos? Reina suspiró. Yo misma. Así que, antes de sellar en chillidos, sabed que sí lo quiso mi padre. Me lo dio a escoger entre los candidatos que él aprobaba, pero murió sin saber cuál preferiría yo. Al decir a Lord Guy que él había resuelto la cuestión, se aseguró de que yo pudiera aún elegir. No sabía que me resultaría tan difícil comunicarme con ellos para ofrecerle una alianza, y tampoco que la noticia de su muerte circularía con tanta prisa, tentando a otros hombres a tomarme por la fuerza. Bueno, ya sabe. Walter la miraba, incrédulo. Lo que decís va en contra de toda costumbre, señora. No es corriente. Bueno,
En estas circunstancias se me hace con mucha facilidad. Olvidáis que Lord Guy cree firmemente que el contrato fue establecido por mi padre. Por eso me ha dado permiso para casarme. Sir Henry, el castellano de Lord Guy, debía venir a la boda para recibir homenaje de mi esposo a Shefford y llevarse copias del contrato matrimonial. No hacía falta otra cosa, para que todo quedara legalmente y sin más consecuencias. No a mi modo de ver. Creo que también se necesita vuestro acuerdo para evitar consecuencias futuras. Sin embargo, Rodwell está decidido a adueñarse de vos. En vuestra opinión, ¿qué resultaría esto? Bueno, yo no estoy familiarizada con los matrimonios forzados, Sir Walter, y no sé qué deciros. Solo puedo afirmaros esto. A menos que Rodwell me mate antes del retorno de Lord Guy, yo me encargaré de hacerle saber que fui obligada. Lo que ocurra entonces es cuestión de hombres, pero también puedo deciros que Lord Guy estimaba mucho a mi padre, y me tiene afecto. Posiblemente haga la guerra para recuperarme, haya o no progenie en el enlace. Pero eso no os incumbe. Por lo que sé, vuestro deber consiste solo en entregarme Rodwell, ¿no? Pero, ¿y si no estuvierais dispuesta a casaros con Rodwell? Inquirió Walter. En ese caso, ¿quién podría saber que no es él el hombre que mi padre eligió para mí? Ah, por Dios, señora mía, es una locura decirme eso. Si yo se lo repitiera a Rodwell, él tendría motivos para mataros antes de su retorno a Shefford. También tendrá que matar a todos los allegados míos que conocen la verdad, y por tanto, matar a todos los de Cleedon, pues yo moriré bajo tormento antes de revelarle nombre alguno. ¿Comprende? De un modo u otro, Lord Guy sabrá que me ha obligado o no. Decidle eso también, si pensáis decir algo, claro está. Y ahora, Sir Walter, os ha llegado el turno de responder preguntas. Oh, sí, sí, claro. Lo justo es lo justo, reconoció él. Bien, pues entonces, decidme, si existe la posibilidad de que yo pueda aceptar la coerción del casamiento con Rodwell. Obviamente es hombre sin honor, pero ¿hay algo más que pueda servirle en recomendación? Walter se quedó mirándola por un largo tiempo, incrédulo. Al final, suspiró y se decantó por decir una verdad, pero antes que eso, una pregunta. ¿Queréis que le diga la verdad, señora? Bueno, sería lo mejor. En cuanto a carácter, bueno, Rodwell no tiene nada de recomendable. Pese a eso, el que os dejéis convencer de aceptarlo depende de lo que consideréis importante. Es bastante rico, eso sí os importa, claro está. Es gran señor, con vasallos en abundancia, recibidos de sus anteriores matrimonios. También, claro está, para el caso de que sea de vuestro interés. Si ninguno de esos hombres lo estima ni lo respeta, se debe a su manera de ser, que ofende a todos. Si os interesa tener hijos, no tendréis ninguno de él. Os veréis obligada a esperar la viudez de un momento a otro, o con un nuevo matrimonio, y eso solo si su numerosa familia está dispuesta a renunciar a alguna parte de su herencia, cosa que pongo en duda. Son tan codiciosos como él. En cuanto a... Creo que con eso basta, Sir Walter, interrumpió Reina, más pálida que antes. Decidme, ¿por qué no es posible tener hijos con él? ¿Está lisiado o incapacitado por algún motivo? ¿Cómo? No, señora mía, no. Pero es viejo. No tanto, pero como para no... intentarlo. Reina palideció aún más, tal como él esperaba, aunque sus ojos parecieron dispuestos a freírlo, al replicar: ¿Y a ese hombre me vendéis? No resultó fácil a esa altura fingir la indiferencia. Bueno, quien necesita dinero no analiza mucho el trabajo, y este es nuestro medio de vida, vender nuestros servicios. Si nosotros no aceptamos la misión, Rodwell contrataría a unos que otros mercenarios y nos casaría.
pero su ofrecimiento fue demasiado tentador como para pasarlo por alto, sobre todo considerando que permitía que Ranulf compraría unos ciertos feudos que él deseaba. Si ese tal Ranulf desea tierras, yo le daré un rico feudo, a condición de que me lleve de regreso a Clitton. Walter gruñó para sus adentros. Ranulf lo mataría si llegaba a descubrir lo que él estaba rechazando en su nombre. Ah, haría falta más que eso para hacerle cambiar de idea. Tiene que mantener una reputación y demostrar que nunca deja de cumplir la tarea encomendada. ¿Eso es todo? ¿No ha dado su palabra ni aceptado su paga? No, señora. ¿Es normal obrar así? No, admitió Walter. Pero a Rodwell le gusta, bueno, ser tan poco usual como os gustaría a vos. En ese caso, no hay problema. Claro que hay un problema. Hay un problema muy grande, refutó él. La reputación no es nada desdeñable en nuestra profesión. ¿Lo que él le ofrece a Ranulf vale lo que 2 feudos? Ofreció ella. Walter estuvo a punto de sentir un sofoco. Ranulf lo mataría si se enteraba de eso, y con motivos, pero él estaba decidido a jugar todo o nada. Bueno, al parecer olvidáis vuestra situación actual, Lady Reina. ¿Qué obligaría a Ranulf a conformarse con poco si os tiene en sus manos y podría adueñarse de todo, desposándoos él mismo, claro está? Es una gran pena que no se deje persuadir al respecto, pues conociéndolo y, bueno, usted mismo reconoceréis que sin duda es una persona con muchos males menores. Ella recuperó con creces el color. Tal vez yo no lo aceptaría. Vuestro amigo es un patán vulgar, con los modales del peor de los aldeanos. Sí, en efecto. Walter sonrió. Es que no ha tenido mucha relación con señoras dispuestas a corregir sus modales. Por otra parte, es joven, fuerte, y no carece de medios. Aunque ahora carezca de tierras, tiene los medios para corregir esa falta. La pequeña fortuna que ha ahorrado con ese fin pudiera ser algo encomiable. Antes bien, unos 15.000, corrigió Walter con mucho placer. Los mercenarios no ganan sumas tan altas, cualquiera sea su reputación. Y a propósito, ¿por qué se mostró Rodwell dispuesto a pagar tanto? Bueno, Rodwell estaba desesperado por contratar a Ranulf para esta misión, pues le informaron que nunca fallaba. Pensaba ofrecerle solo 100 marcos, lo cual es bastante para una tarea tan sencilla y requería tan poco tiempo, pero usted sabe, negocios son negocios, señora. Pero Ranulf rechazó esa oferta y las posteriores hasta que llegó a 500 marcos, cifra tan alta que no podía ser imposible rehusarse en plano, así que emprendimos la marcha. En cuanto a vuestra otra pregunta, es cierto que el trabajo de mercenario no se paga tan bien. El mayor rendimiento está en la posibilidad de tomar un botín y pedir rescate, y en ese aspecto hemos tenido suerte, mucha suerte. En una escaramuza hace varios años, Ranulf capturó sin ayuda alguna a 14 caballeros. Los rescates de esas personas representan la mayor parte de lo que ahora tiene. Ya veis que no iría al matrimonio con las manos vacías, pero he hecho mal al mencionar esto. Como dije, no se le puede convencer. ¿Que a él no se le puede convencer? Tal como veo las cosas, yo debería ser persuadida, para que las cosas se hicieran con la bendición del conde. Si yo no facilitaría las cosas diciendo que él es el hombre escogido por mi padre, su situación sería igual a la del Lord Rodwell. ¿Y cómo osa dejarse tentar? Si sus 15.000 marcos no pueden ni compararse, ni remotamente, a lo que Clidon y todo lo que esa propiedad significa. Bueno, según creo, él ve las cosas con tanta claridad, señora. Solo ve lo que os atrae. En efecto, replicó ella, con sequedad. Bueno, ya veis, como no os obligará a casaros con él,
Rechazaré la idea por completo. ¿No se le ha ocurrido pensar que pudierais preferirlo a él que a Rotuel? Lo que preferiría es no casarme con ninguno de los dos de Breaut. Y bien lo sabéis. Tampoco tenéis en cuenta el hecho de que mis vasallos vendrán a por mí, y no al paso de tortuga al que estamos viajando. ¿Lo creéis así, señora? ¿Aun si pensaran que vos moriríais si intentaran recuperaros? Ella entornó los ojos para mirarlo. Eran como brasas azules. ¿Y por qué pensaría en eso? Porque así lo indica la advertencia dejada por Ranulf en vuestra alcoba. ¿Seríais capaces de matarme? No, pero ¿se arriesgarían vuestros vasallos a averiguarlo? Ella no contestó. Durante unos segundos la furia le impidió decir palabra. Al cabo de unos segundos, ciscó. ¿Por qué os molestáis en dar a entender que puedo elegir? Si decís vos mismo que no tengo tiempo, que no tengo alternativa. ¿Cuál es vuestro propósito, de Breaut? Lo hago por curiosidad, supongo. Me gustaría saber qué escogeríais si tuvierais la posibilidad. Y estuve preguntándome si podría convencer a Ranulf. Si hay alguien capaz de persuadirlo, ese soy yo, pues ningún otro se atreve a enfrentarlo como yo. Aunque solo hasta cierto punto, claro está. Pero no tiene sentido intentarlo si no cuento con vuestro propio permiso. Como veis, todo se reduce a un juego de posibilidades. Podríais haberme mentido con respecto a Redwell, señaló ella amargamente. Cierto, pero no es preciso que aceptéis mi palabra. Los hombres que marchan detrás de nosotros le han servido durante un año. Preguntad a cualquiera de ellos y probablemente recibiréis la misma opinión. Dudo que tengan la inteligencia necesaria para mentir, pero tampoco tienen motivos para hacerlo. Cada uno de ellos detesta a ese hombre por su perversidad y sus crueldades. Además, se dice que hace cosas cochinas a las mujeres, y también le hizo cosas depravadas a su otra esposa. Comprenda. Yo también tengo un vecino que inspira esos mismos sentimientos a su gente. Tú cruzaste espadas con alguno de sus hombres ayer por la mañana, cosa por lo que en su momento os estuve agradecida. ¿Y yo no? Eso no merecía ni siquiera una respuesta. Al menos, así lo sugirió la expresión de Reina. Veamos si he comprendido bien, dijo la joven, un poco asustada. Si os manifiesto que me casaré de buena gana con Fisyug, ofreciéndole el mismo contrato que había ofrecido al hombre elegido por mi padre, vos haréis el esfuerzo de convencerlo para que me despose, dejando que Rodwell, bueno, se vaya fuera del asunto. Correcto. ¿Cuánto tiempo me concederéis para pensarlo? Solo hasta que acampemos en los bosques, dijo Walter, señalando un punto que estaba apenas a 10 minutos de marcha. Necesito tiempo para persuadir a Ranulf, y si él accede, la boda tendrá que celebrarse esta misma noche. ¿Cómo? Exclamó ella. Estos bosques pertenecen a la abadía que está más allá. Si Ranulf está de acuerdo, el obispo allí residente podrá casaros. Tendrá que ser esta noche, pues si damos a Ranulf tiempo suficiente para pensarlo, acabará por cambiar de idea, y eso no os gustará. Sé que no soy hermosa de Breaut, pero sé que tampoco soy tan horrible. No es nada personal contra vos, señora. Ranulf desconfía de todas las damas de Alcurnia, de las nobles sobre todo. Ha tenido malas experiencias. Siendo así las cosas, utilizaré a Clidon para tentarlo. ¿Comprendéis? Una vez casados ya tendréis tiempo suficiente para ganaros su confianza. O bueno, si a eso se puede llamar confianza. No fortalecéis vuestra causa diciéndome eso, Sir Walter. Tal vez no, pero reconoced, señora, que Randulf es joven y puede cambiar su manera de ser. Rodwell, en cambio, bueno, usted sabe, él no puede. Pues entonces retiraos, porque necesito cada segundo restante para pensarlo bien. Capítulo 13. Walter estaba desolado.
Hacía casi una hora que insistía, pero Ranulf no cambiaba de actitud, aunque aún no perdía la paciencia ni dejaba de escuchar sus argumentos. Sentados ante la fogata, cerca de la tienda de Ranulf, tragaban por fuerza los restos de la poca apetitosa comida preparada con celeridad. La dama estaba en el otro extremo del campamento, ante la otra fogata. Searle y Eric habían sido enviados para custodiarla, bajo la excusa de hacerle compañía. Walter notó que Ranulf desviaba los ojos hacia ella repetidas veces durante la conversación, aunque ella no los miraba en ningún momento. Si algo en la dama atraía a Ranulf, Walter cambiaría la táctica. Empero, si bien él encontraba en la dama bastante bonita, con sus etéreos ojos azules y sus delicadas facciones, sabía que su amigo le atraía en muchachas más llamativas. Y más robustas, por cierto. Tal vez le conviniera cambiar la táctica, después de todo, pese que aún le quedaban unas cuantas cosas por decir a favor de Clayton. No te comprendo, Ranulf. No conozco a un hombre que no se precipitara sobre esta oportunidad tan rápidamente. Cualquiera aceptaría casarse con la dama aún por la fuerza, y tú puedes desposarla con su anuencia. ¿No has pensado en el poder que obtendrás con los ingresos anuales de Clayton? El servicio de 100 caballeros. Imagina cuántos feudos ha de tener esa joven dama, además del castillo de Clayton, para contar con tantos ingresos. Sí, pero a mí me sorprende que no lo hayas pedido en un inventario completo, aprovechando la oportunidad. Walter enrojeció. Sintió el peligro, rápido, agudo. Su amigo le miraba con unos ojos que parecían de un asesino que fuera a agarrarle por el cuello. A Ranulf no le había gustado en absoluto que le hubiera abordado a la dama con ese aspecto, sobre todo por esos motivos. Walter acababa de relatarle todo lo dicho por ella, exceptuando el ofrecimiento de los 2 feudos si se devolvían a los suyos. Pero de nada servía. Ranulf simplemente no estaba interesado. ¿Que acaso no te das cuenta? Esa mujer equivale a tanto como las tierras de tu padre. Incluso más, diría yo. Dejó caer Walter. De inmediato agregó, antes de que Ranulf pudiera reaccionar ante la mención de la riqueza de su padre. Además, ¿has tenido en cuenta que solo deberías jurar fidelidad a Shefford? Como dueño de Faring Cross, tendrías que jurar ante el rey Ricardo. Es mejor un conde que un rey, sobre todo si hay un rey que le gusta tanto la guerra. Habría menos exigencias. ¿De mi señor feudal? Tal vez. Pero, ¿y las exigencias de administrar un feudo tan grande? ¿Le preguntaste hasta qué punto está ella, a su vez, enfeudada? ¿O cuántos vasallos tiene? ¿De cuánta gente es responsable? Yo solo quería un pequeño feudo para cultivar y en el cual instalarme, Walter. Nunca concebí la idea de obtener tanto poder como mi padre. Porque era una idea imposible. Podrías vender tu espada durante el resto de tu vida sin aproximarte jamás a la suma necesaria para comprar un feudo como Clayton. Pero he aquí que te lo regalan, sin más costo que casarte con una mujer. ¿Crees que Rothwell renunciará a la mujer sin hacernos una visita? Ella también tiene vecinos que llaman a su puerta, con arietes, con ejércitos y con muchas espadas, por si no lo recuerdas. Walter se encogió de hombros ante ese sarcasmo. Pero tu fuerza ya no sería solo la de 30 hombres, Ranulf. Tendrías tu propio ejército y, en caso necesario, podrías pedir a otro más en Shefford. Algo más. Es más sencillo conseguir ayuda de un conde que de un rey, pues no son caprichosos. Ranulf frunció el ceño. Aún pensaba en sus convicciones. Al final, se decantó por contestar. De acuerdo, pero nada podría compensar los dolores de cabeza que me darían esta dama y sus damas, por los clavos de Cristo, Walter. ¿Contabilizaste todas las que tiene en su cuidado? ¿Es por eso que te opones? Me opongo a ella. No quiero a ninguna dama en mi vida. Menos aún a una enanilla que cree medir 2 metros de estatura.
y que no sabe cuándo provoca a un hombre más de lo debido. Walter estuvo a punto de sonreír, pues ahora sabía que era posible convencer a Ranulf. Solo estaba herido por los insultos que la dama había descargado sobre él. Quizás sea demasiado audaz, porque hace tiempo que manda sobre todo cuanto la rodea. Solo necesita un esposo que la ponga en cintura. Como Ranulf gruñera, optó por su último argumento. ¿No pensabas tomar una esposa una vez comprada Farring Cross? ¿O sí? Sí, una moza de aldea, de sangre caliente. Walter lo miró por un momento, horrorizado, pero ya tenía las municiones que necesitaba. ¿Y quién se encargará de atender tu casa, de tejer el paño, de la limpieza y de la cocina, por no decir en cabo? ¿Crees que los sirvientes trabajarán solo porque hay trabajo que hacer? ¿Que aceptarán directivas de un igual? ¿Solo porque la hayas elevado a la condición de esposa? Claro que sí, si lo digo yo. Ranulf, amigo mío, hablas a veces como un idiota, terco por añadidura. No, escúchame, por favor. Se apresuró a agregar, ante el ceño fruncido de su amigo. ¿Puedes dar una espada a un aldeano y decir que es un caballero? Oh, no seas estúpido, gruñó Ranulf. Claro, para ser caballero se requieren años de aprendizaje, y también se requieren años para ser una dama. Una dama. Las habilidades no se traen desde la cuna, Ranulf. A una señora se la adiestra para que cumpla sus funciones tal como se nos adiestró a nosotros. ¿Quieres vivir durante años como los cerdos mientras tu moza de aldea aprende a realizar funciones de dama? ¿Y quién enseñará sino otra dama? ¿Y qué dama consideraría educar a una mujer ya tan adulta y tan medida en carnes? Dímelo. Basta, Walter. Sí, basta ya de Breaut, dijo otra voz. Lady Rain apareció en el círculo delimitado por el fuego. Sir y Eric la seguían a poca distancia. Si no habéis obtenido su asentimiento hasta ahora, lo más probable es que no la obtengas nunca. Y no necesito que se obligue a ningún hombre a aceptarme. Esta idea fue vuestra, no mía, ni de él, ni la mía. Por cierto, esta idea fue vuestra. Accedí solo por un motivo. Pintasteis de él un retrato mejor que de Rothwell, solo por eso. Pero resulta obvio que Rothwell es el mejor de los dos. Al menos se siente capaz de ser Lord de Cleedon, mientras que vuestro amigo parece poner en duda su propia capacidad para gobernar un feudo tan grande. Walter emitió un gemido. Ni queriendo podría la muchacha haber dicho nada peor. Comparar a Ranulf con Rothwell ya era bastante, pero decir que Rothwell era mejor y, además, poner en tela de juicio no solo la capacidad de Ranulf, sino también su coraje, dando a entender que tenía miedo a enfrentarse al desafío representado por Cleedon, ya era toda una locura. Ranulf se levantó de un brinco antes de que ella pudiera terminar de hablar. A Walter no le hubiera sorprendido que la ahorcara de inmediato. Estaba tan furioso que, de momento, no pudo hablar. La fulminaba con los ojos y ella, que Dios la amparara, no parecía temerle en absoluto. Hasta se atrevió a provocarlo aún más. Además, si me equivoco, Fitzhugh, decidlo. ¿O preferís hacerme creer que rechazáis a Cleedon porque os doy miedo? El aire surgió silbante entre los dientes del caballero. Ensíllala al caballo, Walter. Ahora mismo iremos a la abadía, ordenó Ranulf, con una mirada totalmente abyecta. Después, marchó en busca de su propia montura. Walter la miró con incredulidad y vio que sonreía. Así que lo hiciste adrede. Ella se encogió de hombros. Me pareció que necesitabais un poco de ayuda. Tal como dijisteis, le prefiero a él más que a Rothwell. Ese movimiento fue muy riesgoso, señora. Pero veo que difícilmente os perdone lo que acabáis de insinuar. Difícilmente. Ella volvió a encogerse de hombros. Si es tan estúpido como para no comprender que la acicaté para que tomara una decisión correcta,
en su propio beneficio, desde luego, el problema es suyo. Comprendo, señora, pero me temo que el problema será vuestro, murmuró Searle a su espalda. Eric se apresuró a concordar. ¿Estáis segura de querer casaros con él, señora? Es un gigantón y en la cama... bueno, eso, ya sabe. Walter simplemente negó con la cabeza, pero Reina, endurecida, contestó. Preguntadme en cambio si quiero a Rodwell, a quien estabais tan dispuestos a entregarme. Y así se levantó, y dejó tras de sí aquellas caras enrojecidas, y fue en busca de su caballo. Capítulo 14. Ranulf sabía perfectamente que le habían impulsado a aquella boda, pero estaba dispuesto con la única finalidad de hacer que la dama se arrepintiera de haberle manipulado así. Ella aceptaba firmar el contrato matrimonial y Ranulf, aunque eso no le gustara, sabía lo necesario. Más aún, ese documento estaba considerado como lo más importante en cualquier boda. Además, siendo ella tan astuta, habría que prestar mucha atención cuando dictara las condiciones al joven monje que actuaba como escribiente. Para la discusión se los hizo pasar por una sala pequeña. Walter y Searle actuarían como testigos de Ranulf. El monje sería el testigo de ella, es decir, de aquella muchacha. El caballero habría preferido analizar antes las condiciones en privado, pero ella insistió en que no lo hiciera, pues él no podía dejar de hallar todo su agrado frente a ella. Pensaba ofrecerle lo mismo que habría ofrecido a Lord John de las Selles. Por fin, Ranulf conocía el nombre del candidato. Si eso resultaba cierto o no, quedaba por ver. En caso contrario, le sería difícil discutir con ella delante del monje. Y sin duda, la dama contaba con eso. Solo después de hablar con el padre Geoffrey y que después éste accediera a casarlos, Ranulf cayó en la cuenta de que el pequeño plan de Walter podría haberles estallado en la cara. La señora podía haber pedido santuario al obispo. Justamente esa era la razón por la que Ranulf no había querido llevarla a pasar la noche en la abadía. Se preguntó por qué no lo hacía así. La idea tenía que habérsele ocurrido. Puesto que había puesto tan claro la pobre opinión que él le merecía, era imposible que deseara casarse con él. Sin embargo, no demostró la menor renuencia ante el padre Geoffrey. Y es que entonces, desde su llegada a la abadía, solo mostraba un sereno dominio dentro de sí. Antes de establecer las condiciones, Sir Ranulf, tenéis derecho a saber lo que vais a recibir. Él resopló al notar que la señora volvía a hablarle en términos de cortesía. Reina, al percatarse de eso, le dedicó una sonrisa destinada a fastidiarlo, y continuó. Como mi padre ha muerto dejándome como única heredera, no llego a vos con una simple dote, sino con toda mi herencia. Además del castillo de Clidon, con sus tierras de cultivo y su molino, hay 2 torreones, la Torre Brent y la Corrina Ruth. No son tan grandes, pero tampoco pequeños. Hay también otras 2 fincas cerca de la colina Ruth, y también casas solariegas fortificadas, con sus pequeños caseríos cerca de Shefford. Ranulf quedó impresionado. Fue a Walter quien se le ocurrió preguntar. Y dígame, señora, ¿cuál escogéis como dote inestimada? Sir Walter, creía haber puesto claro que no aporto ninguna dote, sino todo lo que mi padre poseía. Siendo así, deseo conservar la mitad de mi herencia en caso de que a Sir Ranulf le ocurriera algo antes de que nacieran mis hijos, o bueno, si es que eso llega a ocurrir. Si hubiera un hijo por heredad, yo solo reclamaría para mí el uso de Clidon hasta el día de mi muerte, momento en el que pasaría a mi hijo. Si yo muriera antes que Sir Ranulf, todo seguirá en poder de él, por supuesto, pues no tengo otro familiar que pueda reclamar propiedad alguna. ¿Te parece razonable, Ranulf? Preguntó Walter. Era más que razonable. Ella le estaba entregando todo cuanto poseía por tanto tiempo como él tuviera de vida. Pero Ranulf no confiaba en ella. En algún sitio había una trampa, solo que no lograba verla. En vez de responder a Walter, se dirigió a la muchacha. Decís que solo deseáis la mitad de vuestra herencia o heredad si yo muriera.
¿A quién pasaría la otra mitad en ese caso? Ella lo miró como si lo creyera idiota. Es habitual que la familia del esposo se dispute la propiedad cuando éste muere. Con frecuencia tratan de conservarla toda, aunque Lord Guy lo impedirá en mi caso. Pero la familia de John habría pedido la mitad, al igual que la de Lord Richard, si bueno, hubiera pedido antes mi invitación. Por tanto, yo estaba dispuesta a dar la mitad para formar una u otra de esas alianzas. Tal y como lo dije, os ofrezco las mismas condiciones. Bastará con que vos hagáis otro tanto, comprometiéndoos a legarme la mitad de vuestras posesiones, suma que me haría dada solo en caso de vuestra muerte. Pero creía que estábamos de acuerdo con dejar el análisis de las condiciones para más adelante. ¿No habéis terminado? Preguntó Ranulf frunciendo el ceño. Ella meneó la cabeza. Solo he mencionado lo que está bajo mi dominio, no endeudado. Sin embargo, debo mencionar ahora que otros feudos han vuelto a mí por la muerte de sus vasallos. Uno sin herederos y el otro con una hija de muy corta edad, que ahora es pupila mía. En realidad han sido 3 vasallos que han muerto con mi padre en las cruzadas, pero el tercero tenía 3 hijos varones, y de los cuales el mayor ya me ha jurado vasallaje por la casa solariega que ahora me ocupa. Ranulf pasó por alto el gruñido de Walter. Ninguno de ellos sabía de momento que la dama tuviera tantas tierras. ¿A cuántos vasallos llevó consigo vuestro padre? A 4. William de Brust continúa junto con Lord Guy, como los caballeros del castillo, aunque ya hemos perdido a 2 de ellos, como os conté al presentaros a las viudas. El hijo de Sir William me ha jurado vasallaje por su padre, que ocupa por mí la casa solariega y un puente con peaje. Ranulf preguntó casi con miedo. ¿Eso es todo? Ella volvió a menear con la cabeza. Tengo otros 3 vasallos que no partieron con mi padre. Sir John ocupa una finca de 400 acres, cerca de Berworth. Sir Wyatt una finca y un molino que valen el servicio de 3 caballeros. Y Lord Simon, padre de Lyne, a la que conocéis, ocupa el torreón de Forwick, un molino y 2 casas ricas solariegas. Walter dejó escapar un sonoro gruñido. Ranulf ya no estaba seguro de sus pensamientos. Cleedon no era solo igual a las propiedades de su padre, sino que las sobrepasaba. A falta de algo mejor que decir, pues estaba francamente sobrecogido, preguntó: ¿Y cuántos debe Lord Simon, como servicio de caballeros? 12 caballeros por 40 días, si me fueran necesarios, claro está. Pero, si os interesa, es el ingreso que equivale a 244 marcos al año. ¿Y otros? Bueno, esos otros son el servicio de 15 caballeros y medio. Ranulf calculó rápidamente y observó, con suspicacia. Pero eso representa solo 550 marcos de ingresos, señora mía. ¿De dónde proviene el resto de las proclamaciones? No ha de ser de tierras bajo vuestro dominio, sin duda. Ella replicó pacientemente. No, las tierras no endeudadas rinden 800 marcos al año. La tutela de las 2 fincas con las aldeas y también la suma de 50. Eso más lo demás, también. Y también el torreón y la ciudad de Bickerham. Pero, ¿por qué subendeudó vuestro padre una propiedad que vale más que Cleedon, si sus aportaciones por sí suman 500 marcos al año? Por fin ella sonrió. ¿Nunca habéis tratado con mercaderes y hermandades de artesanos, Sir Ranulf? Bickerham es el feudo más rico, pero también el más problemático. Además, demanda mucho tiempo para quien no reside allí. Para mi padre fue un alivio ponerlo en otras manos. Y ahora será problema mío. Gras Noel. No tiene por qué representar un problema, indicó ella, frunciendo el ceño. Solo debéis decidir si queréis conservarlo o si lo entregáis a vuestros hombres o a uno de los míos. Otorgádselo, pues, a Sir Walter. Se burló. Con su labia puede tratar bien a los exigentes mercaderes. ¿No lo cree? Por todos los santos, Ranulf,
protestó Walter, horrorizado. No se te ocurra siquiera. Pues no mereces menos por haberme enredado en esto, gruñó Ranulf por lo bajo. Luego se dirigió a Reina. Ahora, señora, si habéis terminado, volvamos a las condiciones. ¿Qué deseáis de mí? Poseo tierras en abundancia y preciosos trofeos de Tierra Santa, pero en la actualidad no hay dinero alguno, tal como sin duda habéis notado, y no lo habrá sino después de la cosecha y las rentas a cobrar el día del San Miguel. ¿Y cómo es posible eso? ¿Os han robado esos forajidos de los bosques? ¿O...? Nada de eso, le aseguró ella. Las cruzadas no son baratas, Sir Ranulf. Mi padre se llevó de la mitad de nuestra riqueza en oro y joyas para mantener el gran ejército que lo acompañaba. También marcharon con él la mayoría de nuestros caballeros y 50 soldados de Cleveland. Por eso estabais tan mal protegida. Eso provocó una mirada del monje y un rubor femenino. En parte. Debía reemplazar la guarnición y los caballos, pero solo repuse los hombres. Y perdí 30 de ellos en un combate. Muy poco después de partir mi padre a Forwick y Brent fueron atacados y, bueno, en la torre de Brent los sembrados de la aldea fueron incendiados antes de que mis hombres llegaran. Por eso no recibí ingreso alguno de esas propiedades el año pasado, y en cambio me costó mucho reconstruir la aldea y cuidar a sus pobladores. Pero Lord Simon fue capturado y se me pidió rescate. En eso empleé casi todo el dinero que me restaba. Y al perder 30 hombres, a los que acababa de pagar el año de los salarios, no me fue fácil reemplazarlos, sobre todo porque los inconvenientes se presentaron en cadena para obligarme a postergarlo. Durante el resto de ese año dediqué lo que se me debía en servicio de caballeros para custodia del castillo, aunque nunca fue por política de mi padre hacerlo así. Luego me fue posible contratar a otros hombres para formar una guarnición de 55 soldados. Y bueno, al cobrar las rentas vencidas del año pasado, usted ya sabe. Eso es poco para un castillo tan grande. Pero no todos están allí, le recordó Ranulf. Ella le clavó una mirada melancólica antes de responder. Solo en esta última quincena volvieron a faltarme. La hija casada de Lady Margaret estuvo de visita durante el mes anterior y necesitaba una escolta de 10 hombres para volver a Londres. Sir Ranulf, otro caballero del castillo, requirió otros 10 para que la acompañara en Bickerham, donde, bueno, lo envié en mi nombre, y uno de mis alguaciles solicitó ayuda por cierta matanza producida en una de mis casas solariegas, de modo que le envié a un caballero con 5 hombres hace solo 4 días. Había sido entonces cuando Sir William tuvo la loca idea de enseñarle a defender su propio castillo y de hacerle forjar una armadura. Yo sé que el número es escaso, concluyó. Ya he dicho que hasta ahora, desde hace mucho, no he tenido suficiente para más. Pero el año pasado cobrasteis vuestros derechos. Y este año sufrí más catástrofes de las que quisiera recordar. En un incendio desaparecieron todos los edificios del recinto de la colina Ruth, incluidos los graneros, que acaban de llenarse. Me robaron más de 100 ovejas, lo cual me impidió vender ninguna de ellas, y todas las vacas. Sospecho que Fawkes de Rochford tuvo algo que ver en eso. Fue menester reemplazar el ganado, así como los caballos, para la guarnición, aunque todavía no tengo suficientes para todos mis hombres Y por tanto, lo que necesitáis ahora es mi dinero. Sí, pero no demasiado. Solo lo suficiente para finalizar las reparaciones de la colina Ruth y para enfrentarme a cualquier otra emergencia que surja antes de San Miguel. Ya tenéis los hombres necesarios para incrementar la guarnición, aunque la colina Ruth y la torre Brent harán falta más y unos cuantos. Y también varios caballeros más no sobrarían, por cierto. ¿Es demasiado pediros? La respuesta de Ranulf vino acompañada con una mirada agria. Ya sabéis cuánto tengo. Por tanto, no ignoráis que esto no me será penoso en absoluto. Pero, ¿qué hay del pago obligatorio que deben haceros vuestros vasallos el día de vuestra boda?
Ese pago se realiza al celebrarse la boda de la hija mayor del señor, pero yo, técnicamente, ya no lo soy. Ahora soy señora feudal, y nada se paga por la boda del lord ni de la lady. De cualquier modo, ese dinero sería para cubrir los costos de la boda, y no será carga alguna. En los depósitos de Cleedon hay provisiones en abundancia. Nunca hemos corrido peligro de pasar hambre. Ranulf aún estaba insatisfecho, tanto que apenas podía soportarlo. ¿Cómo era posible que ella le ofreciera todo lo que pidiera solo por unanimidad a cambio? Ranulf no dijo nada. Detestaba mencionar lo poco que aportaría a esa boda. Pero el monje esperaba. Su aportación al matrimonio es de 7.000 marcos, para dar una cifra redonda, dijo Lady Reina, sin la menor inflexión en la voz. La mitad de su riqueza. El monje quedó horrorizado ante el exiguo de la suma. Pero... Sin peros, interrumpió ella, enérgica, pero agregó con más moderación. Aquí, Sir Ranulf también se compromete a darme hijos, a proteger a mis gentes y mis propiedades según su capacidad y no a golpearme, pues dado su inusitado tamaño, un golpe suyo podría matarme. Todas las miradas se volvieron hacia Ranulf y gozaron de un intenso rubor que le inundaba el rostro. Ese último requisito era inaudito, pues todo hombre tenía derecho a golpear a su esposa, lo mereciera o no. El monje sería el primero en decirlo así. Sin embargo, ella acababa de establecer algo que Ranulf no había tenido en cuenta. Menuda como era, él no se atrevería a levantarle la mano, pues en verdad podría matarla. Pero los hijos, hacerlos figurar en el contrato para que él pudiera ignorarla, ¿acaso no lo creía capaz de tomar todo cuando ella tenía lo que fuera para encerrarlo en alguna parte? La idea era tentadora, pero él no lo haría jamás. Por los clavos de Cristo. Con tanto como recibía, se sentiría obligado por el honor a tratarla con el más tierno cuidado y el más gigante de los esmeros. ¿Estáis de acuerdo con esto, Sir Ranulf? Preguntó el monje, vacilante. Sí, asintió él, malhumorado. Pero antes de terminar las condiciones necesito cambiar unas cuantas palabras con la señora. Se levantó y tomó a Reina de la mano para llevársela a rastras antes de que ella pudiera contradecirle. La joven pensó que su intención era castigarla antes de firmar el contrato. ¿Se atrevería demasiado, considerando de que no estaba en situación de exigir nada? Pero las cosas marchaban bien. Después de todo, Ranulf había accedido antes de llevársela afuera de la habitación. Cuando él se detuvo ante la puerta, ella contuvo el aliento. Habría querido cerrar los ojos con fuerza, pero no quiso aparentar miedo. Si él la castigaba, sería solo su merecido por haberse decidido a aceptarlo. Era una locura ponerse bajo el imperio de aquel hombre, un perfecto desconocido. No poder impedirle que vendiera sus tierras, así como lo deseaba. No tener derecho alguno, ni siquiera el de apelar a las cortes, sin que le otorgara tanto dominio sobre ella a un hombre que parecía detestarla. Pero, ¿qué alternativa cabía? ¿Casarse con un viejo codicioso, a quien le importaría poco menos Cleedon? Pues solo quería aprovecharse de sus riquezas. Así era como de Breaut la había dejado entender. Se estremeció con solo pensar en Rodwell. Después de lo que le habían contado sobre él, ya no sabía qué pensar. En realidad, había interrogado a algunos de sus hombres, pues no confiaba en Sir Walter. Ranulf se ocuparía de las tierras, cuanto menos. El hecho de que hubiera ahorrado tanto tiempo para poseer tierras propias lo revelaba así. Y era sobradamente capaz de mandar en Cleedon. Ese había sido el factor decisivo y explicaba que Reina no hubiera tratado de buscar ayuda en el monje, que tampoco era realmente garantía. Ni John ni Richard habrían podido despeñarse tan bien como ese gigante cuando para combatir se tratara. Dado su tamaño, era dudoso que alguien pudiera derrotarlo. ¿Qué motivos habéis tenido, señora, para estas ridículas exigencias? Inquirió Ranulf en un ronroneo grave. ¿Creéis acaso que no soy capaz de cuidar de vos y de lo vuestro? Reina suspiró. Ese era el tono más suave que jamás había oído. Era un buen presagio, pues al menos no la atropellaba.
En absoluto, futuro esposo. Creo que seréis capaz de proteger Cleedon, tal y como dicta la palabra. Él no estaba seguro de haber oído bien. ¿Era quizás un cumplido? ¿De la boca de ella? Increíble. Eso era muy increíble. ¿No fueron esos los sentimientos que demostrasteis antes, en el campamento? Le recordó Ranulf. No seáis estúpidos. Reina se mordió la lengua. Por Dios, tendría que aprender a cuidarse ante aquel hombre. Bien, os pido perdón por lo que dije anteriormente. Estaba alterada y no lo dije en serio. Si me creéis capaz, futura esposa, ¿por qué insistís tanto en verlo por escrito? Bien, ese requisito y otro fueron solo la cortina, por así decirlo, para aminorar el impacto de lo que vendría después. Ranulf frunció el ceño, con el cual abusasteis de vuestra suerte, por cierto. Por cierto, reconoció ella, bajando los ojos al amplio pecho que tenía ante sí. Pero habéis accedido. En cuanto a mencionar los hijos, ya sé que era innecesario. Dejarme embarazada os beneficia, pues fortalece la situación para el caso en que Rothwell o cualquier otro proyecte apoderarse de mí dejándome viuda. Habláis con mucha franqueza, esposa mía, de las relaciones íntimas también. ¿Estáis preparadas para ellas? Reina comprendió que él lo preguntaba solo para azotarla, y dio resultado. Sí, susurró. Muy bien. ¿Esta noche? Los ojos de la joven volaron a los de él. No es esta ceremonia la que cuenta. Debemos casarnos de nuevo en Cleedon, ante la presencia de mis vasallos y de Sir Henry. Supuse que aguardaríamos. Para volver a Cleedon sin haber consumado el matrimonio y vuestros vasallos puedan expulsarme, o más aún, matarme. Aunque eso último no podría concretarse. No, señora. No tendréis base alguna para anular el acuerdo. Estipulasteis que yo debía daros hijos. Cuanto antes nos ocupemos de ello mejor. Ella sintió que sus mejillas se acaloraban rápidamente y con ellas su mal genio. Aquel hombre actuaba así para ajustar cuentas con ella. Reina sabía perfectamente que no le atraía en absoluto, que no deseaba acostarse con ella. Probablemente no lo habría hecho jamás si ella no lo hubiera avergonzado estableciendo exigencias con respecto a hijos frente a otros. Con los labios apretados preguntó: ¿Eso es todo? La expresión del joven se tornó asombrosamente intranquila. En realidad, no. Eso no fue todo. No fue por eso por lo que os pedí venir aquí para que me acompañarais. Ella habría podido decir que no existía tal petición, que él se había limitado a sacarla a rastras, pero prefirió no aclarar el punto. Lo que él deseaba decir, fuera lo que fuese, le resultaba obviamente difícil. Dijiste que yo era un caballero vulgar. Y vos admitisteis que lo erais, concordó ella, de que eso le preocupara. Siendo así, ¿por qué mencionabais a mi familia si sabéis que yo soy bastardo? Supongo que uno de vuestros progenitores ha de ser de Alcurnia. De lo contrario, no se os habría adiestrado por caballero. Y como habitualmente es el hombre quien esparce simiente por cualquier parte, sin pensar ni preocuparse, también supongo que el origen noble es de vuestro padre, no de vuestra madre. ¿Me equivoco? Él apretó los labios y volvió a fruncir el ceño. En eso también acertáis, señora. Esta vez ya no se refirió a ella como esposa. ¿Acaso vuestro padre ha muerto? Para mí es como si no existiera. En toda mi vida solo he hablado con él 2 veces, señora. Solo cuando tenía 9 años se dirigió para reparar en mí, aunque debía conocer mi existencia, puesto que nací en una aldea del castillo. Sin duda os reconoció, puesto que os hizo adiestrar. Eso no importa. Tiene un heredero, y no me necesita, ni yo a él. Eso no importa.
Él tiene un heredero y no me necesita, ni yo a él. Aunque mi hermanastro muriera, yo ya no aceptaría nada de él. Es demasiado tarde. Ese gran rencor debería avergonzaros, señor. Ese gran rencor debería avergonzaros, se atrevió a decir Reina, amonestándole. Vuestro padre no podría pasar por alto un heredero legítimo para nombraros a vos. Hacéis mal en... ¿He dicho acaso que el otro fuera un heredero legítimo, señora? Mi hermanastro también es bastardo y, por añadidura, varios años menor que yo. Su muy buena suerte surge del hecho de que su madre, esa mujer, sí era una verdadera dama, de alcurnia, una ramera, pero dama al fin y al cabo, con el que mi padre se solazaba. Reina no supo qué decir. Habría debido dejar las cosas así, pero no pudo. Él acababa de hacerle una verdadera confesión y ya no le parecía un desconocido. En el nombre del Santísimo Jesús, si hasta entonces se sentía incluso indignada por la solidaridad con él. Bueno, yo reconozco que eso no es justo. Yo debo pediros perdón una vez más. En realidad tenéis motivos para guardarle rencor. Si un hombre debe escoger a un hijo natural como heredero, no debería actuar de otro modo como si estuviera escogiendo, bueno, entre sus hijos legítimos. Según la ley, hereda el mayor. ¿Quién es ese hombre? Entonces, podría ser tú. Ranulf se quedó desconcertado con la firmeza en su respuesta. Bien sabía él que eso era injusto, pero le resultaba inesperado que ella lo pensara así. Una dama que no defendía a alguien de su clase. Eso era extraño. Más bien, se mantenía neutral. Un desconcierto más a lo que añadir. Pero no contestó a su pregunta. Eso ya no importa. Quien sea lo que sea, o quien quiera que sea. Pero no quiero que él reciba nada de lo vuestro. Si yo muriera, quiero que toda vuestra herencia retorne a vos, y no solo la mitad de lo mío, sino todo cuanto poseo debe ser también tuyo. Quiero eso para ti, y quiero que eso sea establecido en el contrato. ¿Queda entendido? Ella lo miró con los ojos dilatados por la incredulidad. Yo, bueno, como, como deseéis. Bien, pues esto queda bien entendido, y que esta alianza nos brindará un auxilio que nadie pidió, pero que el mío otorga, ¿no? Yo, sí, creo que sí. Ella había vuelto a dominar su voz, aunque con cierto aire de susceptibilidad. Pero nunca necesitaré otro auxilio que el vuestro. Tendremos todo lo que necesitamos en Shefford, si fuera necesario. Ranulf, Ranulf se sintió extraño al oírle decir tendremos de ese modo, incluyéndolo. Nunca antes había sido incluido de ese modo. Y ella estaba demostrando que también sabía ser razonable, al menos durante ese tipo de discusiones. Claro que él estaba pasando por alto las estipulaciones que ella deseaba incluir en el contrato, y al recordarlo, la cogió por debajo de los brazos y la levantó hacia su misma altura. Muy bien, futura esposa. Ahora estamos de acuerdo y podemos terminar con este asunto. Pero debes entender algo más, mi generalete. Aunque os hayáis protegido contra mi puño, si alguna vez merecéis castigo, vuestro trasero entablará relación con la palma de mi mano. No os sintáis con demasiada libertad de provocarme a voluntad. Luego la puso nuevamente de pie y la acompañó al aposento, donde intercambiarían los juramentos y el beso de la paz. ¿Paz? Reina se preguntó si alguna vez volvería a gozar de esa condición.